Los humanos no están preparados para una pandemia causada por hongos, y te lo explicamos aquí a través de este pequeño video, y vamos para allá, sin más preámbulo. Los cambios en el medio ambiente y el clima, así como el uso excesivo de los fungicidas en la agricultura, han impulsado un aumento de los hongos capaces de infectar a las personas y evadir los pocos fármacos diseñados para combatirlos. Me preocupan mucho los hongos por el tipo de pacientes que veo, dice Souham, que trata a personas con sistemas inmunitarios comprometidos, que son especialmente vulnerables a microbios oportunistas como los hongos. Pero últimamente los hongos aparecen con más frecuencia en los entornos clínicos. En la India, por ejemplo, una tormenta perfecta de lesiones en las vías respiratorias, tratamientos inmunosupresores con esteroides y una diabetes descontrolada que han aumento de pacientes con COVID-19 que contraen infecciones fúngicas invasivas, a menudo mortales por moho negro. También en la Canadia auris, una violenta infección fúngica transmitida por la sangre que surgió de la nada para convertirse en un importante patógeno humano. Ahora bien, resistentes a múltiples también antifúngicos y que pueden colonizar superficies durante meses. Lo que nos preocupa constantemente en el mundo de los hongos es su potencial para causar enfermedades humanas, dice Tom Charley, epidemiólogo del médico y jefe de la sección de enfermedades micóticas de los Centros para Control y la Investigación de Enfermedades. Solo se han identificado unos 120,000 de los cerca de 5 millones de especies de hongos, de los cuales solo se sabe que varios cientos son perjudiciales para el ser humano. Al mismo tiempo, los cambios en el medio ambiente y el clima, así como el uso excesivo de fungicidas en la agricultura, han contribuido a diseñar un microbio más fuerte, capaz de evadir el limitado arsenal a los que los humanos poseen para combatirlo. Aunque las bacterias resistentes a los medicamentos, como el estafilococo áureo resistente a la metilicina, han acaparado la mayor parte de la atención, Schiller espera que los hongos también reciban algo de atención. Los hongos están aquí, estamos viendo cómo desarrollan resistencia y la gente está muriendo por estas infecciones resistentes. Algunas estimaciones plantean que una tasa de mortalidad por infecciones fúngicas invasivas de hasta el 50%, lo que se traduce a nivel mundial en 1.6 millones de muertes y 7.200 millones de euros en costes médicos al año. Aunque estas cifras son probablemente subestimaciones dadas las continuas dificultades para diagnosticar con precisión los casos, pero ¿por qué ahora cuando los hongos llevan mucho tiempo en la periferia de la medicina? Según los investigadores, son varios los factores que han empujado a los hongos a la vanguardia, entre ellos la capacidad de los microbios para evolucionar rápidamente al aumento de las presiones selectivas que les obligan a adaptarse y una creciente población de seres humanos susceptibles a la infección. El amplio mundo de los hongos. La velocidad a la que los hongos evolucionan puede ser sorprendente, dice Amelia Berger, micróloga del Instituto Hans Knoll. Recuerda el caso de un paciente con cáncer cuya infección por el hongo Candida galbarata que habita en la piel adquirió resistencia a la enquinocandina, una de las 3 principales clases de antifúngicos disponibles, en pocos días de tratamiento. Creen que ese organismo formaba en realidad parte de su microflora y al administrársele fármacos profilácticos para protegerla pueden hacerse resistentes y progresar. Cuando Barber secuenció genéticamente la muestra de hongos de la paciente tomadas con 12 días de diferencia, se dio cuenta de que el hongo había adquirido tanto las mutaciones conocidas anteriormente para dotar de resistencia a las equinocandias como otras nuevas. Barber supone que estos ajustes adicionales permitieron al microbio vivir en el torrente sanguíneo después de haber propagado desde la piel donde normalmente reside. La hipótesis es que los cambios que ayudaron al hongo a lidiar con el nuevo entorno de nutrientes y también a adherirse porque hay mucho flujo en la sangre en comparación con en la piel. Un desafortunado efecto secundario, esto también hizo que el patógeno fuera más virulento, más capaz de adherirse a las células del huésped y de liberar sustancias para esquivar el sistema inmunitario del organismo. Esta virulencia es la que hace que las infecciones fúngicas invasivas sean tan peligrosas a diferencia de las variedades superficiales como el pie de atleta o la candidiasis. Los hongos invasores secretan toxinas que destruyen los tejidos, de los que pueden alimentarse de forma similar a cómo descomponen la materia orgánica como parte del ciclo al nutriente en un ecosistema. Al igual que las bacterias, los hongos pueden provocar el cierre de órganos por una sepsis, una reacción exagerada del sistema inmunitario a los ataques microbianos, o pueden formar bolas de hongos que apartan los órganos. La resistencia no hace más que empeorar las cosas. Las tasas de mortalidad son de un 25% más altas cuando se trata de un patógeno resistente a antifúngicos. La conexión con los fungicidas. Los hongos patógenos representan una proporción significativa de hasta el 80% de todas las enfermedades que afectan a las plantas.
destruyendo un tercio de la producción mundial de cultivos en el año. El moho azul, por ejemplo, que ataca las principalmente a manzanas y peras, puede propagarse rápidamente a través de la fruta, comenzando con hendiduras suaves en la pulpa y terminando con esporas verdes azuladas dispersadas a lo largo de la superficie. Los bosques de Europa y Norteamérica han sido diezmados por la enfermedad de olmo holandés, un hongo que se propaga con la ayuda de escarabajos. La infección que afecta al sistema vascular de los árboles los priva del agua hasta que se marchitan y mueren. Por el uso descontrolado de fungicidas, los equivalentes agrícolas a los antifúngicos medicinales para los pacientes. En respuesta a estas amenazas han tenido consecuencias imprevistas. La aplicación de una clase común de fungicidas, los azoles, por ejemplo, se cuadriplicó en los 10 últimos años, dice Martin Brommer, patólogo de las plantas de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. De forma análoga al uso de los antibióticos en el ganado, los productores de fungicidas promocionan sus productos entre los agricultores como una forma de aumento en el rendimiento de las cosechas, lo que coincide con su uso excesivo, y como los fungicidas suelen emplear estrategias similares a los de sus análogos farmacéuticos. Cuando los hongos se vuelven inmunes a uno, también desarrollan resistencia a otros, aunque estos vínculos se sospechan desde hace tiempo. Recientemente Brewer y colegas Michael Mouman lo demostraron analizando muestras de Aspergillus fumigatus derivadas de pacientes de un hongo que puede invadir a los pulmones formando bolas de fibras fúngicas enmarañadas y desde allí extenderse a otros órganos como el cerebro y los riñones. Estos hongos no solo eran resistentes a los azoles que se utilizan tanto en los hospitales como en el campo, sino también a los inhibidores de quinona externos, fungicidas que solo se utilizaban en la agricultura. Es imposible que un paciente tenga una muestra de hongos específicamente resistentes a los fungicidas agrícolas a menos de que este aislado haya pasado un tiempo a un entorno agrícola, dice Moimai, biólogo de hongos de la Universidad de Georgia. Moimai empezó a interesarse por los hongos que son plagas agrícolas y patógenos para los seres humanos durante un año sabático de investigación en el Reino Unido. Allí se enteró de que la creciente preocupación por la resistencia a los azoles de los Aspergillus en Europa. Cuando regresó a Estados Unidos, asistió a una presentación sobre los hongos patógenos resistentes a los azoles que afectan una de las días impartidas por uno de los estudiantes de Brewer. Fue entonces cuando se dieron cuenta que tenían intersección entre patógenos fúngicos humanos y vegetales y la resistencia a los azoles. Del mismo modo, Johan Rhodes, experta en enfermedades infecciosas del Imperial College de Londres, descubrió que las muestras de Aspergillus fumigatus resistentes a los azoles procedentes del medio ambiente eran genéticamente similares a las tomadas de los pacientes, lo que indicaba que procedían de una fuente en común. Los científicos siguen tratando de determinar la prevalencia de estos casos, pero un estudio descubrió que las infecciones fúngicas resistentes a los azoles en los Países Bajos aumentaron del 0% en 1997 al 9.5% en 2016. Esto es un gran problema, ya que el desarrollo de los nuevos fármacos antifúngicos es un proceso largo y costoso que se complica aún más por el hecho de que los seres humanos y los hongos comparten muchos genes y procesos biológicos. Así, lo que es tóxico para los hongos a menudo también nos afecta a nosotros, dice Momani, desarrollador de fármacos que mantienen a los hongos dejando intacto al cuerpo humano. Ahora bien, todo esto es un verdadero reto que pasan muchos años entre introducción de nuevos antifúngicos. En la actualidad solo hay 3 clases principales de antifúngicos que pueden utilizarse en pacientes y en varias decenas de fungicidas. Estrategias comunes. Aprovechando una de las pocas diferencias entre los seres humanos y los hongos, los fungicidas como los azoles se unen a una enzima que participa en el ensamblaje del ergoterosol, una molécula parecida al colesterol en los seres humanos y un compuesto importante en la membrana celular de los hongos. Sin ella, la membrana se vuelve permeable y se desintegra matando al microbio. Para los hongos resistentes, superar a los fármacos de un solo objetivo como los azoles desarrollan una doble estrategia. En primer lugar, cambian la forma de la enzima objetivo para que el fármaco ya no la reconozca. Luego, por si fuera poco, aumentan la producción de la enzima para garantizar que se produzca suficiente ergoterosol y maten a las células fúngicas intactas. Una táctica más general que emplean muchos hongos resistentes a los fármacos es fabricar más bombas de eflujo, proteínas de transporte integradas a la membrana celular, que eliminan de las células fúngicas sustancias no deseadas, como metales pesados, contaminantes y otros compuestos tóxicos. Es extraordinariamente eficaz, dicen los investigadores, porque el fármaco entra y es bombardeado de nuevo tan rápido que no tiene tiempo de actuar en la célula. Hechos para la adaptación.
Aunque la tasa de la mutación por generación en los hongos suele ser menor que en las bacterias o los virus, los hongos son maestros de la adaptación y los hongos cuentan con dos herramientas clave: un ciclo vital corto y en algunos casos la capacidad de reproducirse sexual o asexualmente. Las generaciones de hongos surgen y desaparecen en cuestión de horas, por lo que las mutaciones pueden acumularse rápidamente, pero los hongos que pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente es lo que realmente asusta, pues tienen un potencial evolutivo bastante grande. Tal vez la resistencia a un fungicida se desarrolla en un individuo y la resistencia a otro fungicida se desarrolla en otro. Pueden juntar esas resistencias a través de la reproducción sexual y entonces pueden explotar, ya que su progenie al reproducirse sexualmente esparciendo esporas a lo largo y ancho. Y una vez que esta mutación está allí, el gen de las contiene puede duplicarse numerosas veces, ampliando la resistencia al hongo, dice Fibraxi, o un hongo podría heredar todo un cromosoma extra con múltiples mutaciones que puedan ayudarla a sobrevivir en entornos inhóspitos. Un clima cambiante. Los hongos podrían estar evolucionando en respuesta al calentamiento del planeta, afirman Arturo Cardesval, micrólogo e inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins. La mayoría de nosotros no se da cuenta de que nuestra temperatura corporal es un componente de nuestro sistema de defensa microbiana, pero el hecho de que seamos muy calientes en relación con el medio ambiente significa que muchos organismos simplemente no pueden crecer a la temperatura del cuerpo. El investigador calcula que más del 90% de las especies de hongos no pueden sobrevivir a temperaturas cercanas a los 37 grados, prefiriendo en cambio un rango de 25 a 30 grados Celsius. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas, se teme que el equilibrio esté cambiando. Preocupa que los organismos que andan por ahí cargados de factores de virulencia puedan crecer de 34 a los 35 grados. Ahora piensan en los días realmente calurosos que se han vuelto más comunes. Piensan en algunos lugares como Texas, donde las temperaturas pueden alcanzar hasta los 40 grados. Esos son los eventos de selección o situaciones que impulsan la proliferación de algunos rasgos sobre otros. Sostienen que el Candida auris es el primer ejemplo de un patógeno fúngico desconocido hasta ahora que surge como resultado directo del cambio climático. A partir del 2012, Candida auris se materializó casi simultáneamente en 3 continentes, listo para producir ataques antifúngicos e invadir a sus víctimas. Este organismo estaba allá afuera, ya resistente a los medicamentos cuando adquirió la capacidad de sobrevivir a temperaturas más altas. El mecanismo de esta adaptación al calor se desconoce por el momento y es objeto de estudios en curso, pero Rhodes cree que no dependerá de una sola o incluso de un puñado de mutaciones, va a implicar cambios más masivos. Dice que va desde modificaciones en los genes hasta ajustes en los niveles de proteínas y cambios en las estrategias metabólicas. ¿Cuáles son los próximos pasos? Por ahora, los hongos patógenos siguen siendo oportunistas y su peligro se limita en gran medida a las poblaciones vulnerables, como los inmunodeprimidos y los ancianos, pero los hongos evolucionan constantemente para explotar nuevos nichos, dice Rhodes, y su cambio parece ser difícil predecir, pero llega un patógeno a decir: ¿sabes qué? Voy a arrastrar con estas poblaciones de las personas aparentemente sanas. La amenaza de los hongos patógenos ha sido históricamente subestimada, pero Sherrod disfruta con el reto de enfrentarse a una amenaza hasta ahora poco conocida. Entre la Universidad y la Facultad de Medicina trabajó durante 2 años en un hospital de Paraguay, ayudando a diagnosticar a pacientes con enfermedades parasitarias y malaria y repartiendo vacunas en los pueblos de a caballo. Te gusta hacerles válido y tratar de hacer algunas cosas como un reto, porque en la última instancia se están salvando vidas y ayudando a la gente. Así que ante esta incertidumbre, ¿cuáles deberían de ser los siguientes pasos? Una mejor vigilancia que ayudaría a controlar la transmisión debería encabezar la lista, dice Rhodes. Los médicos deberían poder contribuir a acceder fácilmente a la información para realizar diagnósticos más rápidos y diseñar planes de tratamiento específicos. Están de acuerdo y añade que el cambio también necesita financiación adicional y una mejor capacidad de los laboratorios para poder aislar y analizar a los patógenos fúngicos. En 2018, como primer paso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos establecieron la red de laboratorios de resistencia a los antimicrobianos, con el objetivo de conectar con los recursos sanitarios locales y nacionales para identificar y contener los brotes multiresistentes, ya sean bacterianos, virales o fúngicos. Están empezando a hacer pruebas de la resistencia a la Candida auris y el Aspergillus, y a medida que se vayan obteniendo esas cifras, se darán una mejor idea de la carga de la enfermedad. Mientras tanto, la investigación de alternativas y complementos a los antifúngicos sigue su curso. Por ejemplo, hay varias vacunas fúngicas en fase de desarrollo clínico, y algunos investigadores han desarrollado recientemente una prueba de diagnóstico.
con un anticuerpo monoclonal que, al igual que las ya conocidas pruebas del COVID-19, reconoce una proteína del Aspergillus y arroja un resultado rápido. Los hongos nos rodean y desempeñan un papel vital en el ecosistema de nuestro planeta, por lo que el objetivo es la coexistencia y no la erradicación. Deberían de enfocarse en el uso de fungicidas de forma más reflexiva, utilizarlos solo cuando los necesitan y usarlo de forma eficaz, en lugar de rociarlos indiscriminadamente. En este sentido, la rápida adquisición de resistencia a los azoles por parte de los Aspergillus en los Países Bajos sirve de advertencia. El Aspergillus ni siquiera es un patógeno de las plantas, sino que es omnipresente en el suelo, dice Moorman, pero que se encontraba en el entorno cuando los cultivos y las flores fueron rociados de azoles. El patógeno desarrolló rápidamente resistencia a ellos. Por desgracia, la historia parece estar a punto de repetirse. Los investigadores se alegraron cuando el Orniflom, que forma parte de una nueva y prometedora clase de antifúngicos que ha estado en desarrollo durante los últimos 15 años, finalmente estuvo disponible para los pacientes, y sin embargo, muchos se sintieron consternados al descubrir que un fungicida con un mecanismo de acción similar se ha aprobado por la EPA para su uso agrícola en almendros y otras plantas. Está claro que abrir líneas de diálogo entre las diferentes comunidades, todas con sus propias preocupaciones, es crucial. Como ves, déjanos todas tus dudas aquí en comentarios y además recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades. Estás en Todos Juntos Aprendiendo.